Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 TNU. Gustavo Bonescayan, quien le habla de salud. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al ministro de Defensa Nacional, doctor José Bayardi. Gracias por estar en Quién es Quién. No, es un gusto acompañarlos. ¿Qué pasa si pierde el Frente Amplio en esta? ¿Pierde por errores propios? ¿Pierde porque no supieron manejar bien la sucesión Vázquez, Astor y Mujica? ¿Pierde por factores coyunturales de la región? ¿Cuál sería la causa? A ver, como todo fenómeno que puede acontecer en política o en fenómenos sociales puede tener multicausalidad llegado a ese punto, ¿no? Yo creo que no hay nunca un fenómeno único en el que pueda explicarse un fenómeno de naturaleza político o un fenómeno de naturaleza social. Así que yo creo que en realidad cuando uno hace el análisis debe tratar de analizar las diferentes situaciones que se puedan haber dado. En la pregunta encierra, bueno, puede haber habido errores propios, puede haber errores regionales, puede haber errores de hechos o acciones. Yo creo que de todos modos en la agenda de lo que está planteado, ¿está bien? Lo que hay que poner es efectivamente el desafío que está planteado en la elección de octubre. Y el desafío que está planteado en la elección de octubre, uno podría dirimir lo que es así como se está planteando entre continuidad y cambio. ¿Está bien? Esa es la primera gran definición. El tema es que cuando uno dice continuidad o cambio, tiene que decir continuidad para qué y cambio para qué. Porque si no, el cambio se transforma en una entelequia abstracta. Uno puede cambiar para mejor, puede cambiar para peor. Y desde el punto de vista de la continuidad, yo creo que cuando hablamos de continuidad, hablamos de la continuidad del partido que está en el gobierno, y lo que hay que poder transmitir es el balance que hacemos de estos 15 años de gestión de gobierno. Y yo no tengo ninguna duda, pero ninguna duda, que los 15 años de gestión de gobierno han sido positivos en un contexto global y en un contexto regional muy complicado, ¿no? Yo, antes de volver a esta responsabilidad, mi atención se centraba mucho en ver la situación geopolítica global y regional, y yo digo, en esta situación geopolítica global y regional, el Frente Amplio, los gobiernos del Frente Amplio han logrado mantener un rumbo que desde el punto de vista general ha impactado. Si ganan blancos o colorados o el cabildo abierto, van todo para atrás. A ver, uno para ver tiene que ver cuáles son los antecedentes y cuáles son las propuestas que se están planteando hoy. Punto primero, para no tomar. Yo creo que en realidad el Frente Amplio tomó el gobierno en una situación del 2005, enfrentó dos crisis importantes, porque siempre dicen, no, acá siempre estuvo con viento de cola. No, eso es mentira, no hubo siempre viento de cola. ¿Bien? En el 2008 hay una crisis muy fuerte que se dio a nivel global con la burbuja financiera. Esa crisis terminó impactando fundamentalmente entre el año 2011 y el año 2014 para el Uruguay. Quiere decir que no hubo siempre viento de cola, hubo viento de frente. En el 2008 se tomaron determinadas medidas, en el 2011, 2014 se toman otras. Ahora, ¿cuáles son las propuestas que se tienen que enfrentar? Que eso es lo que hay que poner arriba. Pero usted, ¿van para atrás? En algunos casos, a estar por lo que se está planteando, yo no tengo ninguna duda que van para atrás. En los programas o en los discursos que plantean los otros partidos. Nivel de listado, ¿en qué tema sería para atrás? Para que la gente lo entienda. A ver, yo cuando digo que en realidad prometo que voy a disminuir el gasto, ¿no? En cientos de millones, hemos llegado a oír cifras descomunales, ¿no? Yo creo que hay que evaluar bien a dónde estuvo dirigido el gasto en que los gobiernos del Frente Amplio lo aplicaron. Cuando uno dice, bueno, acá voy a disminuir la cantidad de funcionarios públicos, lo que hay que ver bien, dónde estuvieron la mayoría de los incrementos de funcionarios públicos. Y en un país que ha apostado fuertemente a atender temas sociales que estaban postergados, yo no puedo decir, voy a disminuir el gasto en 800, 900, bueno, X cantidad de millones, ¿está bien? Sin decir de dónde lo voy. Pero usted, por ejemplo, en tema de políticas sociales se recortarían las políticas. Y que me digan de dónde lo va a recortar, yo creo que no lo pueden recortar de otro lado. Pero para usted está convencido de que sí, de que va por ahí el recorte. No tengo ninguna duda. A ver. O sea, la oposición haría un ajuste fiscal por la parte de gastos. Voy a poner un ejemplo, sí, para ver un discurso ahora, ¿no? En realidad hay un asesor del economista Talvi que en realidad dice los consejos de salarios
¿está bien? Deberían solo dedicarse a ver salarios mínimos. ¿Está bien? Uno dice, bueno, puede tener lógica. Los gobiernos, desde que se reinstalaron los consejos de salario con el Frente Amplio, ha discutido salarios, ha discutido condiciones de trabajo, ha discutido otro tipo de mejoras. Si yo lo único que hago es discutir salarios mínimos, ¿está bien? No tengo la posibilidad de que en la negociación se manejen salarios incrementales en los mínimos, pero también incrementales por categoría y se distribuya. Sí. Esto tiene que ver con que no solo va a disminuir el salario en términos generales, sino que la disminución del salario en términos generales va a impactar en la disminución de las jubilaciones. También, pero entonces yo digo, ¿usted se va a afectar. ve un ajuste fiscal por el lado de gastos si Sí, no tengo se duda. asume la oposición? Sí, no tengo O prácticamente. sea, no hay opción, irían por ahí ellos. A ver, por eso digo, cuando se hablan de enunciaciones generales, cuando hacen enunciaciones generales, yo creo que se va a ¿Usted les estar... cree cuando dicen que no aumentarían impuestos? Ahí les cree. Bueno, a ver, habría que ver, depende Todos de cómo dicen que quieren ninguno va a encarar. aumentar impuestos si ganan. Sí, yo creo que en realidad hoy el país ha tenido una situación determinada desde el punto de vista impositivo que ha distribuido la carga en una situación bastante equitativa. ¿Está bien? Si acá me dicen que van a disminuir, bueno, no creo que vayan a disminuir impuestos. El que diga que va a disminuir impuestos no está atendiendo No, la ellos situación dicen que no fiscal. van a aumentar. Está bien. Bueno, veremos en realidad cuál termina siendo la alternativa. Hay poca claridad en decir que voy a disminuir el déficit fiscal y no voy a tocar ni el gasto social ni los impuestos. Yo creo que hay que trabajar en la disminución del déficit fiscal, sí creo que hay que trabajar en la disminución del déficit fiscal. ¿Usted no les cree cuando dice que no van a tocar las políticas sociales porque es la única forma de bajar el gasto? No, porque en la historia, a ver, si me guío por el pasado, se tocó no solo las políticas sociales, sino que se afectó muchas políticas sociales que tenían que ver con salud, que tenían que ver con educación, que tenían que ver con seguridad social. El antecedente los condena. Mientras la oposición dice no aumentamos impuestos, el programa del Frente Amplio sugiere una posibilidad de aumento de impuestos. A ver, si sugerimos aumento de impuestos tenemos que siempre manejarnos con la lógica con la que se ha manejado el Frente Amplio, que es aquellos que tengan más capacidad contributiva en determinadas situaciones tienen que aportar a la construcción un poco mayor que los que no tienen. ¿Y eso no es un ajuste fiscal? No, en todo caso será ver cuál es la fuente de rescatar Si aumenta recursos. impuestos. Sí, depende. Yo creo que nosotros, por ejemplo, se plantean que ha habido ajustes en las tarifas públicas, ¿no? Y eso es mentira, porque las tarifas públicas en promedio durante todos los gobiernos del Frente Amplio crecieron por debajo de la inflación. Entonces cuando dicen aumentan las tarifas públicas, no, si las tarifas aumentan por debajo de la inflación, no estamos aumentando. Pero al las Frente tarifas no le públicas. queda otra que aumentar impuestos para poder pagar lo que no se está pudiendo pagar hoy. Mi opinión, si ganara. Mi opinión es que desde el punto de vista fiscal lo que hay que seguir apostando es el crecimiento económico productivo. Y el crecimiento Pero eso no depende del Frente. ¿Cómo no va a depender de las políticas? Ustedes pueden lograr que en Uruguay venda más, que Argentina se mejore, que Brasil se mejore. No, que Brasil se mejore y Argentina se mejore depende de lo son que los haga. principales mercados nuestros. Sí, pero nosotros hemos hecho algo muy importante con respecto a eso. Hemos en realidad roto la dependencia de que cuando Brasil y Argentina se complicaban, nosotros nos complicábamos. Pregúntale a un Esto es la operador gestión. turístico si está tranquilo o no ahora con la temporada que se viene. No, probablemente con la situación en Argentina esté intranquilo, pero hemos hecho muchas gestiones. La ministra acaba de estar allá. Hay exoneraciones que están planteadas para que sigan viniendo los turistas. O sea que no hemos sido prescindentes desde el punto de vista de las políticas aplicadas en lo que tiene que ver con el turismo. Pero tampoco hemos sido prescindentes. Pero sí o sí va a haber aumento de impuestos si ganan ustedes. No, yo no digo que vaya a haber aumento de impuestos. Yo digo que la forma de temperar el déficit fiscal es hacer crecer la economía. Y los únicos que hemos demostrado que hemos tenido capacidad para hacer crecer la economía con inversiones y todo ha sido el Frente Amplio. Bárbaro, pero sí también aumentan los impuestos. Si es necesario, se aumentará en lo que haya que aumentar, pero vuelvo a repetir, la atención del déficit fiscal debe ser apostar al crecimiento de la economía. Esta elección es entre oligarquía y pueblo, como dijo la candidata y vicepresidenta del Frente Amplio, Graciela Villar. Es entre quienes dicen que en Venezuela hay dictadura o no hay dictadura, como dice la oposición. ¿Esa es la dicotomía para esta elección? Bueno, vamos cada una. Por lo de oligarquía y pueblo, primer lugar. En realidad, cuando se habla de oligarquía, se habla de los intereses que han sido en un país determinado y en el nuestro también, intereses que favorecen a una casta minoritaria que es la que se apropia de los excedentes de la sociedad. Esto, ¿está bien? Yo creo que estuvo planteada a lo largo de la historia y puede volver a estar planteada. O sea, si gana la en el calle Pou, momento. Talvi o Manini, gana la oligarquía en Uruguay. Bueno, a estar por las medidas que están tomando o por las que están anunciando, yo creo que va a favorecer más a los intereses minoritarios de la sociedad que a los intereses mayoritarios. O sea, la oligarquía. El sector
que de alguna manera siempre estuvo en las grandes decisiones en función de sus intereses, en lo que se ha definido como la oligarquía. ¿Y solo Martínez representa al pueblo entonces? No, yo no creo que solo Martínez represente al pueblo. La representación del pueblo en lo que tiene que ver con gestión de gobierno va a ser las medidas que cada uno de los gobiernos puede aplicar. Pero usted no ve otro candidato u otro partido que tenga esta visión de representar al pueblo y no la oligarquía. No, yo creo que los últimos gobiernos, antes de que llegara el Frente Amplio, cuando tuvieron que elegir entre los sectores populares o el sector financiero, eligieron el sector financiero y nos llevaron a una crisis. A ver, ¿hay posibilidad de cambiar? Bueno, habrá que demostrar en la práctica que hay posibilidad de cambiar. Después, el otro tema tiene que ver con Venezuela, ¿no? O sea que lo de Villar estuvo bien. En la definición macro estuvo bien, sí, yo la comparto. ¿La suscribe? Sí, en la de macro la comparto. ¿Está bien? El otro problema es que cuando discutimos Venezuela, que es una pregunta que siempre suele pasar cuando viene alguien de... Yo cuando discutimos de Venezuela... ¿Y usted estuvo en política exterior? Estuve en política exterior. ¿Y anda con la Constitución todavía en el bolsillo? Siempre con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué hablo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Porque cuando yo juzgo a un país, sea este el país que sea, debo juzgarlo en función de su marco constitucional y no del mío. Yo hace mucho tiempo que sostengo que en América Latina, desde el Río Bravo para abajo, hubo solo 2 países que fortalecieron institucionalidad durante el siglo XX. Uno fue Chile, otro fue Uruguay. El resto de los países de América Latina, del Río Bravo para abajo, esto sin que nadie se ofenda, en realidad no terminaron constituyendo institucionalidad que significara que hay una institucionalidad, un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial que actúan por separado. Quiere decir que cuando veamos la realidad de América Latina no la veamos con ojitos de uruguayo porque no vamos a entender nada. En lo que tiene que ver con Venezuela, yo lo que digo es que ahí hay un gobierno que está sustentado en una constitución, que es la que los venezolanos eligieron. Acaba de haber un fallo ahora del CIADI, que es el organismo que atiende querellas desde el punto de vista de inversiones. Fue ayer el fallo del CIADI, que en una polémica en la que se presentaba en una querella el representante de Guaidó y el representante del gobierno, en realidad dijo que el gobierno de Venezuela, en relación a las decisiones tomadas en el conflicto entre la Asamblea Nacional y el gobierno, en realidad ha actuado en el marco de las potestades que tiene su propia constitución. A mí me gusta más. ¿Usted no le llama dictadura a Venezuela? No. ¿Le llama democracia? No, yo digo, hay un marco institucional de mucha tensión que tiene más de 18 años. ¿No hay forma que un gobierno democrático se transforme en dictadura? Sí, claro que hay forma que un gobierno democrático se transforme en dictadura. ¿Usted conoce algún caso en la historia? Y en el Uruguay. Me tocó vivirlo, o sea que no es que no lo en Venezuela no pasó esa metamorfosis. Por el momento, en realidad, hay un serio conflicto institucional en la que tiene responsabilidades el gobierno y la oposición, porque cuando hay conflictos institucionales al interior de los países, en realidad la responsabilidad la tienen tanto los gobiernos como la oposición. Entonces a Venezuela lo sacaron mal de Mercosur. Si es democrático. No, yo creo que se sacó en un momento determinado porque hubo una fuerte presión. No estaba tan mal como ahora la cosa. No, claro. Y lo sacaron. Eso estuvo mal entonces. Pero que hay una situación terrible en Venezuela desde el punto de vista de la tensión social y desde el punto de vista económico. ¿No estuvo mal en sacarse a Venezuela del Mercosur? Bueno, yo creo que hubo una presión muy fuerte por parte de los gobiernos de Brasil y de Argentina que habían cambiado para sacar, y que en realidad el Uruguay resistió todo lo que pudo para que eso no se diera hasta que terminó no pudiendo resistir. ¿Estuvo bien o estuvo mal? No, yo creo que estuvo mal. Si fuera por usted lo mantendría dentro del Mercosur. Y muy probablemente, si yo fuera por mí, de repente Brasil tendría que haber estado sacado para afuera también por lo que significó la última elección y el desplazamiento de la presidenta Dilma Rousseff. Pero en política, más allá de la institucionalidad, también juegan intereses que hay que poder defender. En la lectura que usted hace de los procesos democráticos y de elecciones, dejaría dentro de Venezuela y sacaría a Brasil. No. Yo lo que digo es que si empezamos con los cuestionamientos... No, es su opinión. No, claro, que si empezamos con cuestionamientos, yo asumo que hay cuestionamientos que se hacen con respecto a la institucionalidad venezolana, yo puedo decir que si aplicáramos el mismo patrón para hacer esa lectura, habría que dejar afuera a Brasil por lo que ha significado y todavía lo que sigue trascendiendo de lo que fue la institucionalidad brasileña. Pero en ninguna hipótesis usted hubiera dejado Venezuela fuera del Mercosur. No, yo no lo hubiera dejado. El tema es que en realidad hubo muchas presiones de otros socios de la región para hacerlo y Uruguay resistió lo que pudo y en defensa de los intereses de los uruguayos hubo en algún momento que admitir esa salida. ¿Lo invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de la misma Quién es Quién con el ministro de Defensa Nacional, doctor José Bayardo, y le recordamos, horario principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas, repeticiones, viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 11 de la mañana en TNU. Pausa,
y continuamos en Quién es Quién.